Siendo las 18:37, abrimos el segundo bloque de Toco Madera. Y lo tenemos a Fede Machado acá al lado. Le gustó mucho, se ve el aire. ¿Qué cambiado está Juaco? ¿Qué cambiado está Juaco? Total. Porque bueno, hoy vamos a tener una especie de plata fácil, pero con un invitado. Yo me traje anotar algunas cositas. Pero no sé, Japo, ¿vos querés presentarlo un poco antes? Bueno, comento de nuestro invitado. Tenemos acá con nosotros a Martín Pollera, que, bueno, tiene una larga trayectoria. Voy a decir lo que a mí me parece son algunos hitos de los espacios que estuvo ocupando. Fue secretario de Industria en Florencio Varela durante varios años. Después fue subsecretario de Desarrollo con Equidad Regional dentro de lo que es el Ministerio del Interior de la Nación. Luego tuvo un paso breve por la Secretaría de Comercio de la Nación, muy importante. Y luego fue director del Banco Nación. Entiendo que ahora estás como asesor dentro del Ministerio del Hábitat de la provincia, si no me equivoco. Así que bueno, para todos nuestros oyentes, nuestros visualizadores, Martín Pollera. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy contento. Tranqui el currículum de Martín. Por suerte. Economista platense, ¿no? Sí, totalmente. De la Facultad de Economía. Pero hincha de Boca. Bueno, como yo, mirá. Ahí estamos. Estamos ahí. Festejan atrás. Sí. Estamos muy bien. Bueno, Martín, pensábamos un poco no empezar por hoy, sino, dado tu amplio recorrido, ir yendo como por partes, ¿no? Desde de atrás para adelante. Y por ahí me gustaría preguntarte, cuando fuiste secretario de Industria, ¿no? En Florencio Varela, además que es un municipio que tiene una industria importante, entiendo que hay una planta de Ternium, que tiene laboratorios, que tiene como distintos sectores industriales importantes. Bueno, ¿qué tal fue tu paso por esa experiencia? ¿Qué pensás de la industria? ¿Qué pensás del desarrollo del conurbano argentino como una perspectiva más de histórica y sectorial, ¿no? Si nos podés comentar un poco de eso. Bueno, como experiencia fue muy enriquecedora. Fue de 2016 a 2019, o sea, en pleno etapa de inicio del gobierno de Macri, o sea que para la industria fue bastante complicado. Fue un momento muy particular para Florencio Varela también, porque se inauguraba unos meses atrás, incluso antes de que esté yo, el parque industrial, un parque industrial, el Pitec. El famoso Pitec, exactamente, que está, para quienes no lo conocen, de la rotonda del Pargatas, unos 700 metros. Hoy hay más de 40 empresas, pero cuando nosotros llegamos había apenas una. Claro, estaba iniciando. Exactamente, estaba iniciando. Y bueno, era un momento en donde incluso Alpargatas estaba cerrando su planta de calzado, Honda se estaba yendo, o sea que era un momento muy, muy difícil, con una caída del 30-35% de la actividad industrial. Y nosotros teníamos esta situación hasta contradictoria, digamos, un país que estaba apostando al industricidio, digamos, desde el lado del gobierno nacional y de la provincia en esa instancia, y muchos municipios, no solo Florencio Varela, que apostábamos por la industria. Entonces era difícil este proceso de traer inversiones, incluso de otros municipios, en este contexto. Pero bueno, creo que nos fue muy bien. La política pública se limitaba solo al ámbito local, digamos. Claro, exactamente. Sí, obviamente que había exenciones tributarias muy importantes para la llegada de inversiones, pero cualquier empresario industrial, además de esas exenciones, necesita tener flujo, necesita tener caja, necesita vender. Y bueno, era un momento en donde no se vendía demasiado y traer las inversiones era complejo. Pero bueno, el parque es un parque de primera línea, muy moderno, y eso ha ayudado un montón. Y el lugar es un lugar estratégico. Ahí en Ingeniero Allan queda. Exactamente, en Ingeniero Allan, sí, exactamente. Bueno, después estuviste como subsecretario de Desarrollo con Equidad Regional para el Ministerio del Interior, en lo que fue la experiencia del Frente de Todos, ¿no? Que es una experiencia en la que todavía me parece que está en pleno el balance de esa experiencia, el balance como gobierno en la experiencia política y en la experiencia económica, ¿no? No sé, ahí, bueno, tanto de tu gestión por una parte, pero también de lo más general. ¿Cuáles son tus ideas? De lo que fue el Ministerio del Interior particularmente fue muy enriquecedora también. La verdad que en todos los lugares donde me he desempeñado he tenido la suerte, digamos así, de aprender muchísimo. En el caso del Ministerio del Interior, como ustedes saben, es un vínculo del gobierno nacional con todas las provincias.
y cada provincia tiene su singularidad productiva, sus problemas sociales completamente diferentes unos a otros, y armamos un equipo de trabajo en ese momento con Guado de Pedro, con Juan Grabois, también nos dio una mano muy grande en lo que fue el Plan de Desarrollo Federal, todo lo que tiene que ver con barrios populares, hemos trabajado mucho y muy fuerte en todo el país. Y bueno, después vino la experiencia de la Secretaría de Comercio y después el banco, que bueno, por supuesto, fue en otro escenario, en un país mucho más complejo que el que teníamos, te diría, al inicio de 2019, porque en el medio tuvimos una pandemia, la renuncia de un ministro de Economía de un sábado para un domingo, digamos, por Twitter. Entonces, bueno, eso fue complejizando. Y ¿cuál es tu balance general del gobierno del Frente de Todos? ¿Te parece que hubo cosas que se podrían haber hecho mejor? ¿Te parece que tuvo más que ver la coyuntura? Digamos, nos dice, bueno, la pandemia, la guerra con Ucrania, después la sequía, ¿no? También es un gobierno que tuvo como varios hitos negativos, pero después está todo el balance de qué se podría haber hecho, qué no, qué se podría haber resuelto de otra forma. ¿De eso qué pensás? Yo creo que el gobierno tuvo como claros oscuros, con algunos déficits muy importantes. A ver, cualquier gobierno de coalición, si no hay conducción y no hay coordinación, es como el cóctel perfecto para que salga mal, digamos, ¿no? Incluso lo que haces bien se termina comunicando mal. Y lo que haces mal se magnifica. Nosotros tuvimos en el plano estrictamente económico permanentemente instalado el tema inflacionario, que por supuesto afecta a la mayoría de los argentinos, a millones de argentinos, porque generalmente cuando la inflación empieza en una escalada en la cual es difícil controlar, termina ganándole a los salarios, termina ganándole a los ingresos. Eso significa menor poder adquisitivo, menor demanda y mucha tensión social sobre todo, ¿no? Pero en el medio, a la salida de la pandemia, hemos tenido una recuperación muy fuerte de la actividad económica y muy fuerte del empleo, pero la verdad que comunicacionalmente tampoco fuimos inteligentes en señalarlo, en que la gente lo vea, y me pareció que el gobierno tenía una agenda que estaba disociada de lo que estaba pasando en la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que eso fue una de las tantas razones por las cuales en el 2023 perdemos la elección con una persona que iba con una motosierra por todos lados y la gente dijo, prefiero la motosierra al gobierno de ustedes. Y creo que eso hay que meterlo dentro del balance. Bueno, lo cual también es interesante, ¿no? Porque en parte pareciera que hay un sector de la población que dice, bueno, incluso prefiero vivir con menos inflación, pero con menos actividad económica. Bueno, obviamente, si uno pierde el empleo, no creo que pases a ser parte de ese sector, ¿no? Pero pareciera que hay una clase media que dice, prefiero vivir con la tranquilidad de saber cuánto valen las cosas, por más que incluso mi empresa venda menos, o por más que estoy facturando menos. ¿A vos te parece que eso es así? ¿O te parece que, bueno, quizá el óptimo es lograr lo mejor de los dos mundos, ¿no? Pero por ahora los últimos gobiernos parece que ninguno da con la tecla. Sí, y yo creo que incluso hasta Macri perdió por ese problema, ¿no? O sea, no solamente perdimos nosotros. En el 2019 nosotros le ganamos la elección a Macri porque Macri tuvo en sus 4 años 3 años de caída de la actividad económica, pero fundamentalmente tuvo una caída de los salarios y de los ingresos reales. Y me parece que siempre domina, soy partidario de que la inflación siempre domina el resto de los temas y que de alguna manera es como una neblina que tapa el resto de las cuestiones, en donde vos podés estar un poco mejor o un poco peor, pero si no domás la inflación... Se come la agenda. Exactamente. Vos fíjate ahora, ¿no? Hay una caída muy fuerte de la actividad económica, va a ser 4,5 puntos, 5 puntos, aumento del desempleo, y se está mostrando con mucha efectividad, por cierto, por parte del gobierno, una estabilidad macroeconómica que la gente no lo siente en términos de capacidad o de poder adquisitivo, pero ha bajado un poco la agenda de lo económico dentro de la agenda pública. Bueno, a eso quería ir. Tiene ahí la producción un video que Milei hizo un pequeño balance de su gestión. Quería que lo veamos para que vos opines también. Dale. Y la aprobamos. Es más, ahora estamos terminando con las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias.
porque era un mecanismo por el cual también la política robaba. Estamos eliminando el financiamiento de los partidos políticos. Es decir, si usted se fija, le quitamos 15 puntos de presión fiscal a los argentinos. Le estamos devolviendo libertades con una profunda agenda de reformas estructurales y de regulación. Es decir, yo creo que cualquier liberal sano podría percibir que, digamos, estamos haciendo un gobierno maravilloso. De hecho, es el mejor gobierno de la historia argentina, porque si el mejor había sido el de Menem ya le sacamos varios cuerpos. Tomás, el mejor gobierno de la historia argentina. ¿Qué te parece a vos? ¿Cuál es tu balance de estos 12 meses de gestión? Bueno, ¿acordás con este tipo de afirmaciones? ¿O qué crees cómo balanceás lo que se hizo? ¿Qué te tenía que haber hecho el gobierno al asumir? Digamos, ¿cuál es hoy tu análisis? Yo creo que, bueno, Milei es un fenómeno que estamos aprendiendo a decodificar, ¿no? A conocer, porque creo que hay una cuestión entre lo que dice y lo que hace. Y yo leí una columna este martes muy importante que decía, miremos más lo que hace que lo que dice. Porque él obviamente tiene una muy buena estrategia, exactamente, una muy buena estrategia comunicacional en donde sabe instalar los temas y después gestiona con mucho más pragmatismo. De otra manera. Sí, totalmente. Lo mencionaba lo de China. Lo de China, ¿no? Lo de China me parece que es algo relevante. Yo creo que él en estos casi un año, este año que se va a cumplir ahora el 10 de diciembre, yo lo dividiría en dos, ¿no? Unos primeros 6 meses, que con la receta por la cual había ganado, que era una devaluación muy fuerte, una caída de los salarios, que le permitió recomponer parte de las reservas, superávit comercial, superávit fiscal, y desde el punto de vista macroeconómico eso en algún punto ayuda a esta estabilidad macroeconómica que hablábamos, pero abajo, digamos, en lo que es el tejido productivo, en lo que son las pymes, es muy grave, ¿no? Ustedes, para que tengan un número, en los primeros 9 meses del año cerraron 16.800 empresas, cuando en el gobierno de Macri, en los 4, cerraron 24.000. Claro. Es decir, está pasando algo que por ahí los medios de comunicación no lo están mostrando, que es la destrucción del tejido productivo. Y lo que se destruye en 9 meses no se recompone en 9 meses, lleva muchos años. Entonces, bueno, esa agenda está como corrida, ¿no? No es parte del discurso oficial. A mí me toca hablar mucho con las cámaras empresariales de todo el país y la verdad que no hacen esa evaluación, ¿no? Yo te estoy hablando no solamente del PYME, que ya sabemos cuál es la situación, de empresarios grandes, ¿no? Que han perdido sus capacidades de venta un 30, 40%. Hoy hablaba con un mayorista de distribución de flexibles y me decía que está en un 35, 40% hace 3 meses. O sea que no le pueden vender un flexible a nadie. En la medida que eso se vaya agravando, bueno, vamos a tener un problema cada vez más severo. Yo creo que para el 2025, como todos los gobiernos en nuestro país, va a depender de la cantidad de dólares que tenga. Los dólares que tenga, ya sea para bancar un crecimiento que va a requerir importaciones, y eso hay que pagarlo con dólares, y si esos dólares no están, es difícil, por más que tengas el resto de la economía acomodada, llevar a la economía de crecimiento, porque en cuanto la economía empieza a rebotar, empieza a crecer, te empiezan a pedir los dólares de las importaciones y el gobierno no los tiene. Y lo segundo, que es más el plano internacional, es cómo juega el efecto Trump y cómo juega la guerra, ¿no? O sea, alguien me decía ayer muy importante, Trump no puede reelegir, digamos, ¿no? Tiene sus 4 años y lo más probable es que en los primeros 6 meses meta una agenda muy fuerte, entre las cuales una de las primeras medidas que va a tomar va a ser subir fuerte la tasa de interés, y eso obviamente puede afectar y mucho a Argentina. Eso por un lado, y por otro lado la guerra, ¿no? Que si se llega a destrabar, tal como está planteando Putin y Trump, los precios de los alimentos y de la energía va a bajar, y eso a Argentina no lo ayuda en términos de exportaciones, con un atraso cambiario de 25-30%. Ahí vos mencionabas que Milei hay que ver lo que hace y no lo que dice. Bueno, un punto de discrepancia muy fuerte fue su política cambiaria, ¿no? Donde él hablaba primero que iba a liberar todo y dolarizar,
y lo que terminó haciendo es mantener el cepo y aprovecharlo mejor de lo que lo aprovechó ningún gobierno peronista, ¿no? Porque con el cepo logró licuar un montón los ahorros, bajando la tasa de interés brutalmente, y de esa manera también como le ayudó mucho a restablecer los equilibrios macroeconómicos. ¿Vos creés que el gobierno de Milei debería sacar el cepo, tendría que haberlo sacado antes, o debería continuar con una política cambiaria como la que tiene hoy? Antes no lo podría haber sacado. Yo creo que para pensar en que el año que viene sacar el cepo tiene que tener despejada la situación con el Fondo Monetario Internacional, ese nuevo acuerdo de lo que va a tener que desembolsar el fondo y de lo que Argentina tiene que pagar. Vos pensás que Argentina tiene más o menos para el 2025 una proyección de entre importaciones, pago de deuda, etcétera, 110 mil millones de dólares, ¿no? Bueno, hay que, como cuenta de almacenero, tener claro de dónde van a salir esos dólares para enfrentar esos vencimientos y esas importaciones. Y si está despejado esos dos caminos, te diría sí, pensá en un cepo. La gran pregunta del cepo es, si saco el cepo, ¿todo se corre a una devaluación o queda el tipo de cambio estabilizado? Creo que es arriesgado pensarlo en que pueda ocurrir antes de las elecciones, claro, porque al mismo tiempo, si vos sacás el cepo y se va a una devaluación, esa devaluación se va a precios. Sí, todo el camino recorrido, y todo lo que pierde parte positivo de lo ganado durante este 2024, que fue el equilibrio fiscal y el proceso de desinflación, ¿no? Entonces, bueno, pero sí le reconozco a este gobierno que es un gobierno audaz. Es un gobierno que a los 15 días sacó un DNU totalmente polémico, totalmente en contra de lo que yo pienso, pero rápidamente impuso su agenda. Primero le salió mal la ley ómnibus, pero después sí le salió con algunos acuerdos medio extraños la ley base, pero mal o bien logró definir cuál era el andarivel por el cual quiere marchar su economía. Ya lo vivimos en Argentina en el 76, en el 90, en la época de Macri, cómo termina este modelo, ¿no? Creo que hay que decir esto. Por ahí este veranito económico, ya sabemos dónde termina, ¿no? O sea, este carry trade, digamos, de lo que se conoce como bicicleta financiera, sabemos que en algún momento se corta, y cuando se corta, todos se quieren ir y no hay quien le pague a esos que se quieren ir. Y vuelve otra vez el famoso endeudamiento, como le pasó a Macri. Ahora, ¿cuándo puede ocurrir eso? Bueno, eso va a depender también de las expectativas, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, lo hablábamos el programa pasado, sí, que los modelos de tipo de cambio bajo en general tienen déficit de cuenta corriente y necesitan financiamiento, que ese financiamiento por ahí, si es como Macri, ¿no? que necesitas mucho financiamiento, pagás tasas muy altas, deuda de muy corto plazo, se puede cortar muy rápido, o si lo vas manejando como fue en los 90, quizás eso se puede extender en el tiempo y bueno, por un lado, que la estabilidad macroeconómica dure, por otro lado, que el tejido productivo se resienta muchísimo más, ¿no? También creo que eso es uno de los posibles costos. Sí, perdón. No pasa nada. No, adelante. Me surge una duda ahí con respecto de cómo traer dólares. Vos en la nota de perfil, estudié. En la nota de perfil hablabas de que había 4 caminos por los cuales traer dólares, básicamente, privatización de empresas, cepo, bla, bla, bla. Pero yo quiero terminar de entender cómo juega el swap chino, que hace unos días todos salieron a reírse, jaja, Milei al final sigue dándole la mano a China. Y cómo juega todo esto en el rol también de la deuda que tenemos con el FMI y todo eso. Bueno, el swap, por la información que yo tengo, se renueva. Son 2.800 millones de dólares, está pasado a dólares, digamos. Claro. Son 2.800 millones y es una buena noticia para Argentina, porque si no se renovara hay que salir a conseguir esos dólares para pagar en yuanes esta cantidad de plata, ¿no? Que en una economía que tiene reservas negativas le hubiera complejizado muchísimo el escenario macroeconómico, porque un dólar es un dólar y si vos lo tenés que poner para pagárselo a China, lo tenés, te falta para hacer otra cosa, ¿no? O para pagarle al fondo, para comprar importaciones o para lo que fuera. Yo en línea por ahí con lo que dijimos anteriormente, que también lo mencionó Federico, hay una cuota de pragmatismo muy importante. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que se dijo en la campaña, de que
las relaciones de Estado a Estado no iban a ocurrir y que él con Xi Jinping no tenía nada que hablar. Y bueno, la primera foto que se viene es la de Xi Jinping, ¿no? Porque nadie puede desconocer la penetración comercial y cada vez más grande en términos financieros que tiene China. Uno no puede aislarse del mundo. O sea, esta cuestión de pensar que hay un intercambio libre de bienes sin la participación de los estados es aislarse del mundo. Eso es el verdadero aislamiento del mundo. Bueno, me parece que a él le sirvió en la campaña, creo que sabía de primera mano que eso no iba a ocurrir, y me parece que ahora lo que yo noto, más que interés en Argentina por invertir a mediano o largo plazo, hay un interés de carry, de trade, ¿no? de capitales golondrinas, de tratar de hacer una diferencia en el corto plazo y de pensar en una ventana de 1 año, 6 meses, 1 año y medio, lo dirá el propio mercado, retirarse y llevarse los dólares a su casa. Perdón, hacemos una consulta acá desde el control. 2 preguntitas tengo en realidad. Con respecto a esto, al problema histórico que tuvimos con el dólar, ¿qué beneficios nos hubiera traído haber entrado al BRICS, que era algo que había pasado con el gobierno anterior, que entiendo que empezaron a dejar de usar el dólar para transacciones? Y la segunda pregunta es, ¿cómo ves la cuestión política, dejando de lado, si es que se puede, la economía? ¿Cómo ves la cuestión política en el contexto en el cual el peronismo pareciera estar fragmentado, no solo dividido, sino fragmentado en muchas partes, con algunas peleas visibles? Bueno, la segunda es un poco más compleja. La primera, te diría que creo que el propio Milei está reconociendo, de hecho cambió a su canciller, ¿no? Digamos, el papel que tiene China, pero también el papel que va a tener India y que tiene India y lo que son los BRICS, ¿no? Me parece que eso, más allá de, otra vez, de lo ideológico, está lo pragmático y nadie lo desconoce. Y me parece que si vos hoy miraba el intercambio comercial que se acaba de publicar por INDEC, que es básicamente la diferencia entre exportaciones e importaciones, de un muy buen número para Argentina, y entre sus principales socios comerciales está China. Entonces, digamos, no podés desconocer a uno del segundo, ¿no? O sea, primero Brasil, segundo China, tercero Estados Unidos. Exactamente, los dos son BRICS. Entonces, bueno, eso no lo podés desconocer de ninguna manera, no solamente en el intercambio, sino vos estás abriendo un RIGI donde estás esperando inversiones y parte de esas inversiones pueden ser de origen chino y la verdad que negarte a la participación de otros países en tu país. Después hay que ver en qué condiciones llegan esas inversiones, ¿no? La verdad que yo soy muy crítico del RIGI. Es un modelo de explotación de los recursos naturales muy fuerte y que no va a cambiar ni va a torcer ninguna inversión. Me parece que no. De hecho, lo estamos viendo. No estamos viendo nuevas inversiones de 1.500, 2.000 millones o 500 millones. Ni siquiera hoy está reglamentado de manera tal de que si yo quiero invertir, sepa cuál es el marco jurídico para hacerlo. O sea, no tengo toda la certidumbre para saber si puedo invertir y cómo me voy a llevar ese dinero. Digo, me parece que eso no es una cuestión de una normativa, sino una cuestión de un tiempo, de maduración, de un marco normativo que va generando confianza a medida que van pasando los años y los actores van definiendo. En el caso del litio, por ejemplo, para darte no hace falta un RIGI porque ya el propio marco normativo es mucho más benevolente para el ingreso de inversiones que el que tiene Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y en lo segundo, creo que hay una parte de autocrítica y otra parte de optimismo, tal vez por ahí con algo de cartas marcadas, de tener algo de información. Yo creo que respecto a la autocrítica, nos damos cuenta que Milei había caído mucho en su imagen hasta agosto, septiembre, y la propia interna y la propia pelea que tuvimos nosotros, debate, digamos, llevó a que Milei se posicione mejor, a que venga con una agenda mucho más fuerte y mucho más recargada. Mientras nosotros discutíamos cuestiones que me parece que en el marco de este país son menores.
Eso por un lado, me parece que eso se entendió y lo estamos entendiendo todos los que conformamos este espacio. Y lo segundo, sí creo que somos optimistas porque en esta lectura me imagino en poco tiempo más una foto de unidad, una foto de un espacio como es el espacio peronista mucho más unidos de lo que nos mostró a lo que va en este 2024 e inclusive lo que fue la gestión anterior, ¿no? Bueno, y en línea con eso, como para ir cerrando, hablamos algo del gobierno de Macri, hablamos del gobierno de Frente de Todos, hablamos del gobierno de Milei, hay que hablar un poco del futuro, ¿no? Y de cuál es, me parece, y creo que sería bueno que las discusiones de la oposición empezaran a volcarse hacia este tema y no tanto hacia la cuestión más política de quién o qué o cómo, ¿no? Pero sí al proyecto de país. Y en ese sentido, preguntarte un poco, ¿cómo ves vos que tiene que ser un futuro proyecto de país que proponga la oposición? ¿Con qué sectores productivos, ¿no? ¿Con qué vectores de desarrollo? ¿Con qué también estrategia fiscal? ¿Con qué estrategia cambiaria? Y bueno, como para ir cerrando, después más no sé si vos querés. Yo tengo otra duda, pero la podemos dejar para después. Porque aparte es volver atrás. Bueno, lo primero, Federico, te diría es que el peronismo en esta crítica constructiva que tenemos que hacer tiene que generar los espacios de debate. Hoy el peronismo no tiene esos espacios de debate de sus cuadros técnicos, de sus cuadros políticos, de poder debatir puertas adentro un montón de temas que tienen que ver con la agenda que ni siquiera lo hicimos durante la gestión de los 4 años anteriores. Entonces, lo primero diría es construir el espacio para poder hacer ese debate. Nosotros lo venimos hablando con Silvina Batakis y lo hemos hablado con Axel, lo hemos hablado con Sergio Massa, lo hemos hablado con sectores cercanos a Cristina. Me parece que nos está faltando un poco eso, incluso tener la generosidad, digamos así, la tolerancia de que si hay 2 compañeros que no se ponen de acuerdo, está bueno también. Me parece, porque en algún lado eso tiene que canalizarse, se tiene que centralizar esa discusión, y si esa discusión no se da puertas adentro, termina saliendo en los medios de comunicación, se produce una sangría, que vos dijiste una cosa, vos dijiste la otra. Entonces, primero eso, me parece como condición necesaria. Vos que sos economista, condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Lo necesitamos pero no alcanza solo con eso. Lo segundo, sí, creo que tenemos que ir hacia un plan quinquenal, hacia un plan que tenga 4 grandes ejes, uno bien de infraestructura productiva, otro de infraestructura, de conectividad, de rutas, otra además de cuidado, todo lo que tiene que ver con el cuidado, con la cuestión de género, me parece que tiene que ver, con la cuestión ambiental, y necesitamos esos 4 grandes ejes ponerlos a discutir en una masa de compañeros y compañeras en todo el país y en forma abierta, en todo el territorio nacional. Nosotros venimos hablando con compañeros de La Rioja, de La Pampa, de Misiones, de Tierra del Fuego, de Salta, y todos te dicen lo mismo. Che, ¿cuándo empezamos a discutir esa agenda? Independiente, saquemos a Milei, saquemos el momento que se está viviendo. ¿Cuándo empezamos a debatir eso? Porque si hoy Milei no está y nos toca asumir el gobierno nuevamente, vamos a tener el mismo problema. ¿Sí? El problema de tener que volver a improvisar, volver a pensar en el pan. Entonces, nos tenemos que preparar, porque ya, como dijimos antes, este modelo sabemos cómo termina. Ahora, si esto termina y nos toca otra vez que la sociedad nos elija, que el pueblo nos elija, nos dé una nueva oportunidad, no podemos volver a cometer el mismo error, que es no tener una agenda de 10 leyes, o como hizo el propio Milei, ¿no? Una ley bases, pero la nuestra, un RIGI, pero el nuestro, un DNU, pero el nuestro, y sin tener temor en lo que hay que firmar y en lo que hay que hacer. Me parece que eso es fundamental. Nos pasó en nuestros 4 años de gobierno de tener, y esto lo digo porque se lo he dicho a quienes, un problema con algunos funcionarios que le tenían miedo a la lapicera. Y eso pasó. Y eso no es inocuo. Eso hace que la gente no viva como nosotros queremos que viva. Porque a veces tenemos miedo a firmar y que alguien se enoje y nos saque una tapa en un diario y que nos empiece a esmerilar. Bueno, eso hay que cortarlo de cuajo, digamos. Bien. Antes de hacerte la consulta que tenía, te voy a leer algunas cosas que están haciendo acá en el chat. Mauro Álvarez dice, grande Martín, gran cuadro.
Hoy establecimos que veníamos un poco trabados con las palabras. Cristian Gustavo Bizarrini, saludos a Martín. Y Facundo Álvarez pone gran economista, pero mejor futbolista. Eso ya viene con chicana. Unos halagos ahí recibiste. Bueno, mi duda, volviendo muy para atrás, a la estrategia comunicacional del gobierno de Milei, que de hecho lo vimos en el video, que hablaba de que el gran éxito de su gobierno era que estaba sacando un 15% del gasto público, entiendo, que decía ahí, si no me equivoco. Sí, exacto. Bien, y vos lo decís también en esta nota, que voy a retomar todo el tiempo que pueda porque es de lo que me voy a sujetar, igual ya está terminando este bloque, es que ya el ajuste por medio del ajuste, digamos, era una estrategia agotada. ¿Cómo va a ser para sostener esta estrategia comunicacional que claramente le importa hablar más de esto, del ajuste que está haciendo en el gasto público, de que los impuestos van a ir dirigidos hacia otro lado y no a las campañas políticas? Y si tiene algo que ver también con la discusión del presupuesto que se está por dar y que se viene dando, de que probablemente no haya presupuesto y que quedemos con el de 2023 y todo eso. O capaz que no tenga nada que ver. Bueno, son muchas cosas. La primera es porque me parece que la motosierra ya cumplió un ciclo, digamos. Es muy difícil que le puedan seguir ajustando como lo hicieron en este 2024. Lo que puede ocurrir es que si la actividad económica repunta, la estructura tributaria, digamos, el conjunto de impuestos que Argentina tiene una particularidad. Que cuando la economía crece, la recaudación crece más. Se llama prociclicidad, ¿no? Lo mismo pasa cuando cae más la recaudación que la actividad. Entonces, si la actividad económica se recuperara, yo no veo tantos motivos para que eso ocurra, pero suponiendo que eso ocurra, los recursos crecerían más que los gastos. Entonces, no hace falta, digamos, talar o recortar más los gastos porque vos ya tenés garantizado de alguna manera la sostenibilidad del superávit fiscal porque los ingresos te aumentan más que los gastos. Entonces, eso por un lado. Con respecto al presupuesto, puede ser una estrategia de gobierno prorrogarlo una vez más. Ahí hay un tema muy importante que Federico debe tenerlo muy presente, que es el decreto 846, a través del cual el gobierno firmó y hay un proyecto de ley de nuestro espacio para tratar de derogarlo, que tiene que ver con las condiciones en las cuales Argentina accede al financiamiento. Generalmente vos tenés 3 condiciones para acceder, ¿no? Que de las 3 se tienen que cumplir 2 para acceder a una nueva deuda. O tenés mejor el plazo, o tenés mejor la tasa, o tenés un monto. Entonces, de esas 3 tenés que cumplir 2. Bueno, el gobierno quiere despejar eso y decir, bueno, si yo necesito deuda y lo tengo que hacer un plazo más bajo o tengo que tomar un crédito, una tasa más alta, lo puedo hacer. Por lo cual es claramente perjudicial para nuestro país. Bueno, ese es un punto que me parece que está generando preocupación en todo el arco político, de gobernadores, de los diputados que pertenecen a los espacios de los gobernadores, a otros diputados que son de nuestro espacio, digamos, del peronismo más núcleo, por decirlo así, e incluso del radicalismo, ¿no? Y del PRO también, te diría que también, porque eso obviamente afecta a la deuda, no solamente a la deuda soberana a nivel nacional, sino que también genera un impacto en las deudas de las provincias. Entonces, bueno, eso es un tema a ver y que calculo yo que se va a discutir antes del fin de año seguro. Genial. Bueno, acá están diciendo también que muy claro todo lo que estás diciendo. Oscar Jalid lo dice. Y nada, muchas gracias. Se entendió todo bastante bien. Yo, Fede, a veces que estoy como, no entiendo lo que estás diciendo. Pero eso, muchas gracias. Probablemente te llamemos de nuevo algún día. Y gracias, Fede, por venir también a bancar esta nota, esta entrevista. Bueno, gracias, Martín. Un placer. Bueno, muchas gracias por la nota y a disposición para cuando gusten. Genial. Bueno, y nos vamos a un temita.